noches, nosotras somos Dos con Todo. Doy la bienvenida a Montserrat Antúnez. ¿Qué tal? Estoy con mi compañera Dulce Olvera. Buenas noches, Mon. Buenas noches, audiencia. El día de hoy, hace un par de minutos, el Pleno del Senado, como se esperaba, ya aprobó las dos leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Les vamos a traer la crónica de lo sucedido a lo largo de esta sesión de más de 8 horas. Y también hace un par de minutos, Petróleos Mexicanos confirmó este accidente que se llevó a cabo en la refinería adquirida en el gobierno pasado, ubicada en Texas, la refinería Deer Park. Al menos 2 fallecidos y también heridos. No es la primera vez que se reportan accidentes petroleros, Mon. Así es, Dul, y también les tenemos información sobre qué pasó en la Suprema Corte de Justicia con entre la ministra presidenta Norma Piña y también la ministra Lenia Batres. Acompáñenos, no se lo pierdan porque ese programa también es especial. Vamos a arrancar con todo, directo a la crónica de lo que pasó hoy en el Senado desde muy temprano. Pues vamos con todo. Son 8:38 tiempo del centro de México. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Dos con Todo en este jueves 10 de octubre, por cierto, Día Mundial de la Salud Mental, Mon. Y como les adelantábamos, el día de hoy vamos a arrancar con la sección Con Todo porque les traemos una crónica de lo acontecido el día de hoy en el Pleno del Senado, que ustedes no están para saberlo, pero desde que fue el asalto a sede del Poder Legislativo por parte de trabajadores del Poder Judicial, el acceso ya es muy complicado. Nosotros tuvimos que esperar varias horas para poder ingresar, pero finalmente ingresamos y aquí viene la crónica. Fue entre aplausos, obviamente, de Morena y aliados, Verde y PT, que esta tarde, alrededor de las 6:45 tiempo del centro de México, ya casi noche, fue que el Pleno del Senado de la República aprobó tanto en lo general como en lo particular las dos leyes secundarias que ayer les desglosábamos su contenido de la reforma al Poder Judicial, que en síntesis plantean las reglas para la elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025, la primera mitad, el otro gran bloque será hasta 2027. Ojo, esto fue en el Senado, todavía falta que pase a la Cámara de Diputados. Se prevé que el martes 16 de octubre sea cuando se vote allá en la Cámara de Diputados. Pues justamente estamos viendo en pantalla la larga sesión que aconteció hoy desde las 8 de la mañana hasta las 6:45 de la tarde, casi 12 horas. Asimismo, el Pleno del Senado aprobó que este sábado 12 de octubre, que viene, el Senado determine por insaculación las plazas de magistrados de circuito y jueces de distrito que se elegirán. Recuerde que ayer les decía apellidos de los magistrados y jueces son distintos. Se va a elegir a los de circuito y a los de distrito, que son un montononal. Y ustedes ayer nos preguntaban a qué hora va a ser esta transmisión. La van a poder ustedes ver en YouTube, en los canales oficiales del Congreso, a partir de las 9 de la mañana. Y el presidente del Senado estima que se vayan a tardar otra vez unas 12 horas porque van a ir uno por uno y son cientos y cientos de cargos. A lo largo de este jueves, a la par de que estaban sesionando adentro del Senado, afuera de la sede, en Avenida Reforma, había un grupo de trabajadores del Poder Judicial manifestando su resistencia contra esta reforma que plantea tanto la elección popular de juzgadores, que es lo que más se ha hablado, pero también, acuérdense, la creación de un tribunal de disciplina cuyo fin es sancionar a los juzgadores que cometan actos de corrupción. Hay que decirlo, Mon, este grupo de trabajadores fue muchísimo menor a los que se han visto en días pasados, en semanas pasadas y sobre todo el día del asalto al Senado, razón por la cual el acceso a esta sede es bastante complicada. Sí, también comentar, Dul, que también hoy, esta mañana,
vimos que fueron llegando por bloques, ¿no? Primero los vimos en una de las entradas del Senado, después llegaban más de estos manifestantes ya con tambores. Así es, entonces desde adentro del Senado es que por eso en algunos momentos sí se podían escuchar las consignas, los tambores, y de pronto ya no escuchábamos nada. Pero en ese ánimo, en ese ambiente, es que hoy se aprueban estas leyes secundarias de la reforma judicial. Para empezar el día, tal cual, con esta información, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que ella no estaba de acuerdo con una modificación al proyecto que envió desde el lunes 7 de octubre al Congreso para reformar las leyes secundarias, en donde, como les platicamos desde ayer, se daban más detalles sobre cómo sería la elección de juzgadores, y esta modificación le daba al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo el derecho de vetar algunos perfiles de la lista de candidatos y candidatas a cargos del Poder Judicial. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se quitara. Vamos a escuchar qué es lo que comentó la presidenta durante esta conferencia matutina el día de hoy a pregunta expresa de un reportero. No, se quitó. Se quitó. Nosotros no estuvimos de acuerdo, hablamos con... había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir eso, debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución. Bueno, ahí está lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum Dul. Y después de este rechazo, el senador de Morena, Ignacio Mier, anunció que esta reserva se retiraría de la reforma. También dijo que sí respetarían el que sean los ciudadanos y las ciudadanas quienes elijan los cargos. Esta contradicción entre lo que planteaba la reforma judicial, pues que ya fue avalada, y la reserva fue cuestionada no nada más desde la conferencia matutina, sino que también varios legisladores de oposición hablaron de esta contradicción que había avanzado en la reserva que se aprobó desde la madrugada de... ¿Fue el martes? Martes. O sea, madrugada ya. De martes para miércoles. Uh-huh. Esa reserva se aprobó desde ese día. Bueno, el senador Ignacio Mier dijo que de plano no avalarían esta reserva. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó en el Pleno del Senado esta mañana. Y lo anuncio en 3 reservas que serán presentadas por el grupo parlamentario de Morena, respaldadas por nuestra coalición, que le dé certeza al proceso electoral y que cada una de sus etapas contenga la definitividad que le garantice a todos los que se inscriban, derivado de la insaculación en el proceso electivo de jueces, ministros y magistrados, sea conforme a las atribuciones que van a tener los comités técnicos y cada uno de sus poderes. No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes. Reitero, la vocación que tiene nuestro movimiento es democrático. Declaraciones del senador Nacho Mier luego de lo declarado por la presidenta Claudia Sheinbaum del Poder Ejecutivo desde su conferencia matutina. ¿A qué se refieren como tal de este veto? Bueno, ayer les explicábamos que dentro de estas leyes secundarias pues se habla de que los famosos comités de evaluación van a ser los que determinen la idoneidad de quienes puedan ser, de todos los aspirantes que levanten la mano, van a seleccionar la idoneidad de quienes pueden ser candidatos. Esa es la gran diferencia de ser solo aspirante a ya pasar a ser candidato. El problema fue que justamente dentro de las comisiones, como decía Mon, y ya muy de madrugada, pues establecieron y se sacaron de la manga este tema de que alguno de los poderes si alguno de los poderes estaba en desacuerdo de los candidatos ya avalados por el comité, podría rechazar esta persona, y pues eso ya se eliminó. Cualquiera que cumpla los requisitos de los comités de evaluación va a poder aspirar a ser ya sea candidato a magistrado, a juez
o a ministro. Ojo, porque el 16 de octubre va a ser cuando salga la convocatoria y así ya podremos tener el mayor detalle de cuáles son los requisitos que va a plantear el comité de evaluación para saber si los cumple alguien que esté interesado en postularse. Bien, eso fue muy temprano por la mañana. Ya por la tarde, como a las 3 de la tarde, justo Montserrat Antúnez, mi compañera de aquí al ladito, pudo conversar con el senador Waldo Fernández. Bien, Waldo Fernández viene de Monterrey, representa al estado de Monterrey en el Senado. Él estaba allá como morenista, pero por el tema de reparto de curules entre la coalición, PT, Verde y Morena, ahora está en el Partido Verde, y él justamente también forma parte de la Comisión de Estudios Legislativos, comisión que desde esta semana aprobaron las leyes secundarias y luego ya subió este día al Pleno. Vamos a escuchar lo que dijo respecto al contenido de estas leyes. En comisiones se presentó la reserva por parte de un senador de Morena. Yo estoy en la Comisión de Estudios Legislativos, ahí lo acompañamos porque lo que él señalaba en su discusión inicial es que los poderes de la Unión, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, llegan a través, dos, de un mandato directo, un mandato popular, y uno de un mandato indirecto, que era cuando el Senado designaba a algunos de los ministros. Entonces, lo que les decía, oye, estamos supeditando a 5 personas en este comité de acompañamiento por encima de los poderes. Sin embargo, pues me parece un gran voto de confianza a las personas que van a estar en estos comités, que estoy sin duda van a ser personas probadas, el decir, bueno, que ellos determinen estos nombramientos y de ahí ya tome la facultad los 3 poderes. Entonces, no le veo mayor tema. Me parece que es un asunto razonable de la República, pero sobre todo de la democracia, el poder hacer No comparte entonces estas críticas que había de que se aprobó pues de madrugada, rápido en las comisiones y hasta este Pues momento. Es que me sorprende, hay un asunto de dogma contra el tema de la reforma judicial. El Poder Judicial lleva 100 años sin ser reformado. Acabo de dar una rueda de prensa donde Nuevo León, que es el estado, para mí el estado más grande del país, evidentemente soy de Nuevo León, pero que es el segundo estado más importante desde el punto de vista económico, nada más tiene 2 años sin fiscal, porque un ministro de la Corte es incapaz de emitir una resolución clara y contundente para resolver una controversia judicial. Yo te pregunto a ti, a las personas que nos están viendo detrás, imagínense qué posibilidad tiene un ciudadano común y corriente de tener acceso a la justicia. Si un estado como Nuevo León está en un estado de indefensión porque la Corte no resuelve en 2 años, así está. Entonces no es que haya prisa, me parece que el asunto ya es urgente que haya un cambio al modelo de justicia. Creo que lo más valioso de todo esto que hemos vivido es la discusión sobre uno de los 3 poderes soberanos que estaba aquilosado, que era un poder que no se había reformado, que era un poder que no estaba sujeto a un proceso de rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas en lo oscurito no es transparente, a diferencia de nosotros. Hoy vamos a votar y habrá quienes de nosotros que en las redes sociales nos agraviarán o nos felicitarán. Igual le pasará a los que tienen otra visión de país. Pero hay un tablero donde hay rendición de cuentas. De eso se trata. No son personas que tengan un don sobre el resto de la población. Son personas comunes y corrientes como tú y como yo que tienen la obligación de rendir cuentas. Bueno, y tienen lo que comentó en entrevista el senador Waldo Fernández. Como les comentamos, él es integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, por lo que pues ahí nos cuenta que lo llevó a respaldar la reserva del senador Manuel Huerta, que fue cuestionada desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso fue lo que nos comentó, y también para que tengan contexto, él habla de el caso de Nuevo León, donde menciona no hay un fiscal desde hace 2 años. ¿Por qué plantea esto? Bueno, porque desde octubre del 2022 el Estado no tiene como tal un fiscal, sino el cargo está ocupado por un encargado de despacho que era Pedro Arce. Bueno, él en agosto de este año el Congreso local lo designó ya como nuevo fiscal para que ya asumiera el cargo, pero el gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó a la Suprema Corte que anulara este acuerdo para separar a Pedro Arce del cargo, y bueno, la Corte le dio la razón unos días después. Por eso es que menciona que el Estado de Nuevo León hasta el momento no tiene fiscal, sino solo un encargado de despacho. Les damos ese contexto porque no es el único señalamiento en contra de decisiones que ha tomado el Poder Judicial que pudimos escuchar
hoy de parte de senadores y de senadoras. Por ejemplo, esta tarde la senadora Marta Lucía Mitchell de Morena recordó desde el Pleno casos como los que se han conocido en Guanajuato. Por ejemplo, habló de lo que pasó con Eduardo López Mares. Él fue todavía hasta junio de este año, era dirigente del Partido Acción Nacional. Bueno, unos días después fue electo como consejero del Poder Judicial allá en ese estado. Entonces están estos dos casos, Dul, de lo que destacaron senadores sobre las decisiones controversiales que ha tomado el Poder Judicial y sobre estos nombramientos, pues, de personas cercanas a los partidos. Sí, justamente los senadores, a diferencia de la Cámara de Diputados, representan a su estado, en el caso del senador Waldo Nuevo León, y justamente de Malú Mitchell, cercana a Marcelo Ebrard, ahora secretario de Economía de Guanajuato. Ahora, les comentábamos que a la par de que el Senado estaba sesionando más o casi 12 horas para aprobar de una vez hoy las leyes secundarias en torno a la reforma del Poder Judicial, la elección popular de juzgadores particularmente, afuera había un grupo de trabajadores del Poder Judicial manifestándose, y platicamos con una de ellas, Norma Contreras, y ella está señalando que pues se sienten traicionados por algunos de los integrantes del Poder Judicial, como el ministro en retiro Arturo Saldívar, pero también menciona la traición de Sergio Javier Molina Martínez. ¿Quién es él? Ayer, al cierre de Dos con Todo, les planteábamos que la lista de estos juzgadores que se necesitaba en el Senado para hacer la tómbola el próximo sábado ya había sido aprobada por el Consejo de la Judicatura Federal, entregarla ahora sí, luego de las resistencias en días pasados, pero también sobre todo luego de esta reunión privada y fotografías que se vieron entre la ministra presidenta Norma Piña y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. A diferencia de otras ocasiones en que la mayoría votaba en el Consejo de la Judicatura Federal a favor de la postura de la ministra presidenta Norma Piña, en esta ocasión fue un voto el que hizo la diferencia, y justamente es Sergio Javier Molina Martínez, a quien vemos en pantalla. Su voto fue el que inclinó la balanza para que este Consejo de la Judicatura entregara al Senado los listados de jueces, ministros y magistrados para preparar esta tómbola. Su voto, junto al de Bernardo Batis, ya conocen, y de la consejera Celia Maya, así como Eva Verónica, fue clave para contrarrestar los de Norma Piña, José Alfonso Montalvo y Lilia Mónica López Benítez. Pues justamente escuchemos cómo esta trabajadora que por coincidencia también se llama Norma Contreras, opina que se sienten traicionados como trabajadores por parte de este tipo de trabajadores también del Poder Judicial. Soy Norma Contreras y soy trabajadora del Poder Judicial de la Federación y tengo 39 años de servicio en esta noble institución. Pues es una preocupación altamente grave para todos los trabajadores, pues porque no van a ser jueces elegidos por carrera judicial, sino jueces por votación. Entonces, pues dentro de ello pues va a haber mucha corrupción. Estamos de acuerdo que va a haber gente que no está preparada. ¿Por qué es la importancia? Porque ya Saldívar se vendió, lo compró el Senado. Tadei lo compró el Senado. Los Yunes nos traicionó y lo compró el Senado. Ahora el consejero Molina nos traicionó. O sea, ¿cómo es posible que no pudieron respetar una suspensión? No puede pasar esto dentro de la justicia. Imagínate, si ahorita están haciendo eso, ¿qué nos espera como nosotros, como ciudadanos, el día que de verdad vayamos a las leyes? Entonces, ¿quién nos va a defender? ¿Quién nos va a amparar? Eso es nuestra preocupación. Y pues sí, o sea, no somos acarreados, somos abogados y precisamente estamos en defensa de los jueces y de los magistrados. No a la tómbola, como lo hemos gritando. Tómbola no, exámenes sí, porque queremos gente con preparación, con carrera judicial. Y seguimos manifestándonos por esa situación, porque no van a respetar ni las leyes secundarias. Ellos están, pero a vapor, sacando todo.
Bueno, Norma Contreras, trabajadora del Poder Judicial, también nos comentó qué es lo que opinan sobre los llamados que se han hecho desde la presidencia a, pues, confiar en que esta reforma no afectará sus salarios y que tendrán garantizados, pues, sus derechos laborales. Ellos, bueno, al menos Norma y otras trabajadoras con las que comentamos que no entrevistamos en video porque prefirieron solo hablar pues así con nosotras, nos comentaron que sí ven preocupación, no tienen realmente certeza de que sus salarios, sus puestos estarán garantizados. Vamos a escuchar qué es lo que comentó Norma Contreras y regresamos. Es una gran mentira porque nada más lo vamos a ver, o sea, está asegurado nuestras prestaciones y todo lo que nos da lo que tenemos ya ganados, pero en el año 2024, pero nada tenemos asegurado 2025, por eso es la resistencia, porque nada nos asegura ni que vamos a estar en nuestros puestos, ni que van a respetar nuestros salarios. Bien, esa fue una conversación con una de las trabajadoras que, insisto, Mon, a diferencia de otras manifestaciones que hemos visto estos últimos días, semanas, por parte de trabajadores del Poder Judicial inconformes con la reforma al Poder Judicial, y a pesar de que hoy ya era casi seguro por la mayoría de Morena y aliados que se iba a aprobar en el Senado, hubo muy pocos presentes y también comentabas, Mon, que mañana al menos está agendado que culmina el paro por parte de estos trabajadores que fueron pateando el balón de este paro hasta el 11 de octubre, es decir, mañana. Bien, también platicamos con otra trabajadora que estaba ahí con el megáfono entre los tambores muy temprano, bueno, como al mediodía, y también al preguntarle por qué seguía ahí manifestándose a pesar de que la propia presidenta ese mismo día había dicho que pues ya aceptaran que la reforma ya era un hecho y que no se iba a reunir con la representante de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña. Al igual que Norma Contreras, también manifiesta su incertidumbre sobre qué va a pasar con su trabajo, si los van a correr, si les van a disminuir el salario, porque el tema del presupuesto 2025 todavía no se ha definido y no saben cuánto le va a tocar al Poder Judicial. Así nos los dijo. Para poder llegar a esta reforma, cometieron muchas arbitrariedades el gobierno. Y ahorita, no solo eso, se dijo en un principio que no nos iban a afectar en nuestros derechos laborales, pero no es así. ¿Cómo les van a afectar? No tenemos ahorita la certeza de que muchos de nosotros vayamos a seguir trabajando. Se puede que nos liquiden, se puede sabemos que son expectativas, pero no hay un papelito, o sea, no hay algo de por medio escrito que nos asegure que van a mantenernos en nuestro trabajo y que no nos van a reducir nuestro salario. También le preguntamos a esta trabajadora del Poder Judicial qué pensaba del papel que ha tenido la ministra presidenta Norma Piña en los últimos días, es decir, en esta reunión con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, con no querer hablar con la prensa ese día, saliendo al contraste con el propio Noroña, que sí dio declaraciones, y también, sobre todo, en esto último del Consejo de la Judicatura, que ya decidió entregar las listas para facilitar más este tema de la tómbola. Bueno, ella dice que todavía como trabajadores se siguen sintiendo protegidos por la ministra presidenta Norma Piña, representante de todo el Poder Judicial. Lo que sí sé es que Norma Piña ha estado defendiendo a nosotros en nuestra postura, nos ha estado defendiendo y se ha mantenido. Obviamente no está de acuerdo tampoco con lo que está pasando y por eso ahorita la Suprema Corte de Justicia también tiene en revisión esta reforma que dice la presidente que no podemos. Sin embargo, la Constitución, todos nosotros nos regimos con la Constitución, si bien es cierto, y todo lo que está en contra de ella y por encima de ella es violatoria de los derechos de nosotros. Y eso es lo que está pasando. Bueno, y adentro del Senado, uno de los legisladores, pues que desde su primera intervención planteó la negativa a estas modificaciones a las leyes secundarias de la reforma judicial, pues fue Ricardo Anaya. Él planteó desde el Pleno, por ejemplo, la crítica a lo que se había aprobado en las comisiones sobre el llamado veto. Bueno,
Por la tarde, nuestra compañera Dulce Olvera lo entrevistó. ¿Y qué es lo que dijo este legislador? Bueno, aseguró que se necesita una reforma al Poder Judicial porque se cometen al año 30 millones de delitos y solo el 1% de las personas que cometen estos delitos es castigada. También cuestionó que el Tribunal de Disciplina que se va a crear, pues justo tenga solo la intención de sancionar o destituir a juzgadores por actos de corrupción. Dijo, podría ser peor que el de la Santa Inquisición. Vamos a escuchar qué es lo que comentó. Así lo dijo. Así tal cual. Sí, como buen panista. Los estamos, sí, recordando la Santa Inquisición. No lo había pensado, pero bueno, vamos a escuchar qué es lo que comentó en entrevista acá para Dos con Todo. Morena va a tener el control absoluto, total de quién aparece en las boletas. El segundo problema es la cantidad de cargos que se tienen que elegir. Por ejemplo, en la circunscripción, en el circuito judicial de la Ciudad de México, aún eligiendo solamente a la mitad de quienes son personas juzgadoras, aquí en este circuito judicial son más de 300 personas las que hay que elegir y podría llegar a haber más de 2,000 candidatas y candidatos. Entonces eso va a generar una confusión terrible entre la gente. Y tercero, y quizá lo más grave, están creando un tribunal de disciplina que va a tener el poder para destituir a cualquier juez, a cualquier magistrado del país. Entonces, si se les llega a colar un rebelde que resuelva en contra de los intereses del gobierno, pues van a utilizar ese tribunal que me parece le va a caber en una muela al Tribunal de la Santa Inquisición. Esos son los 3 problemas de fondo. Lo que hacen las leyes secundarias es básicamente agravar esos problemas, particularmente el artículo 500 en su numeral 8, en donde les da todavía más control para garantizar que sean su gente, sus afines, sus leales, sus elegidos, los que aparezcan en las boletas electorales. El problema no está en involucrar al pueblo. Muchas democracias lo hacen, no solamente en América del Norte, en América Latina, en Asia, en Europa. Muchas democracias involucran al pueblo de manera exitosa en materia de impartición de justicia a partir de jurados populares. El problema es que esto que está planteando Morena no tiene como objetivo mejorar la justicia. Claro que urge una reforma judicial. Dense cuenta que se cometen al año 30 millones de delitos y el 1% de los delincuentes se castiga, el 99% se sale con la suya. Pues claro que hay un problema a nivel de policías, de ministerios públicos, de fiscalías y de jueces. Pero esta reforma no la diseñaron para arreglar ese problema. Esta reforma la diseñaron para tener el control total y absoluto del Poder Judicial. Bien, ya dentro del Pleno del Senado, pues varios senadores de oposición plantearon su postura, pero llama la atención y destacar la presentación de Movimiento Ciudadano. Recuerden que el senador Clemente Castañeda es pues justamente el coordinador de esta banca naranja y él pues enlistó las observaciones que tiene Movimiento Ciudadano en torno a esta reforma al Poder Judicial, pero sobre todo las leyes secundarias. Cuestionó desde el Pleno que estas leyes secundarias ya aprobadas esta noche no dan criterios mínimos para la composición de los comités de evaluación. Acuérdense que ayer les explicábamos que los comités de evaluación verdaderamente son la columna vertebral de esta elección popular porque van a ser los encargados de definir quién de todos los aspirantes que levanten la mano van a ser los candidatos a juzgadores y que van a aparecer en las boletas luego de volverlos a filtrar a través de la insaculación. Entonces, de acuerdo con Clemente Castañeda, quienes verdaderamente van a elegir a los jueces, a los magistrados, no son las personas ni los ciudadanos de a pie, sino lo que llamó las élites del poder. Así lo dijo. Déjenme señalar 4 grandes preocupaciones, podría señalar muchas más, pero cuando menos estas 4 que nos parecen son tienen implicaciones sumamente nocivas para el futuro del Estado mexicano. La primera, y quizá la más grave, es que en el fondo esta reforma no le da certidumbre a los aspectos más nocivos de la reforma judicial. Habría una enorme expectativa de que esta reforma le brindaría mayor regulación o algún tipo de regulación a los comités de evaluación que ciertamente tienen un papel toral en el proceso de evaluación de las candidatas a jueces y magistrados. Sin embargo, para sorpresa de todas, de todos, pues no se le movió
prácticamente nada a esta iniciativa. Las leyes secundarias no determinan qué tipo de mecanismo, ni principios y criterios de elección van a utilizar los poderes públicos para la integración de los comités. No se define ni su duración, ni la posibilidad de que sus integrantes puedan ser reelectos o no, o los criterios mínimos, reglas o parámetros objetivos bajo los cuales se va a ejercer esta importante función. Y aquí está la enorme trampa, aquí está la simulación del régimen. Esta falta de regulación está diseñada para que la mayoría oficialista controle los comités y facilite la captura política del Poder Judicial, que es el objetivo primordial de esta reforma. Lo decimos fuerte y claro, quienes verdaderamente van a elegir a los jueces, a los magistrados, a las juezas, a las magistradas, no son las personas ni los ciudadanos de a pie, sino las élites del poder, la mayoría que hoy controlan los poderes públicos y el Estado mexicano. Finalmente, el día de ayer también les explicábamos que en estas leyes secundarias, sobre todo la primera, la de materia electoral, las leyes secundarias indican que sea el INE como árbitro electoral quien se encargue de definir absolutamente todo de la organización de esta elección inédita de juzgadores. Entonces el senador Castañeda de Movimiento Ciudadano pues justamente puso este cuestionamiento. La mayoría, es decir, Morena y aliados, le está dando al INE la obligación a algo que debió haber asumido la mayoría, ellos. Es decir, la legislación secundaria debería estar llenando estos vacíos jurídicos y no echándole la bolita al INE. Así lo cuestionó. El proceso electoral ya empezó y el INE tiene que diseñar por sí mismo los acuerdos, resoluciones, lineamientos y criterios para hacerle frente a este proceso electoral. La mayoría le está dando al INE la obligación de algo que debió haber asumido la mayoría. Es decir, la legislación secundaria debería estar justamente llenando estos vacíos jurídicos y no echándole la bolita al INE. Para una elección tan grande, sin certidumbre jurídica, sin presupuesto suficiente, pues sí se compromete el profesionalismo y la eficiencia del propio Instituto Nacional Electoral. Bueno, Dul, pues estas son parte de las intervenciones que destacaron hoy en la sesión que duró, lo comentabas, más de 8 horas. Casi 12, sí. De hecho, de la mañana 6:45 p.m. Sí, fue bastante extensa, pero ya se aprobaron estas leyes secundarias en el Senado. Van a pasar a la Cámara de Diputados. Nos comentabas, se estima que el martes van a estar... Sí, pero como ya no sé en qué día vivo, no sé si porque en el chat me estaban corrigiendo, pero es el martes, no sé qué día es de octubre. Bueno, está bien, lo que sigue es el 12 de octubre, que sí el Senado va Ese sí, sábado. Ajá, es este sábado 12 de octubre, que el Senado sí va a transmitir esta famosa tómbola. Así es. Bueno, pues ya llegamos al hilo. Así es, sí, se pasó, se me hizo como muy rápido, pero no, sí estuvo cargado de información. Pues sí, pues vamos al hilo. Mon, ¿tenías algo que decirnos sobre un round o no sé qué? Sí, pues ya desde el saludo que les di, les adelanté un poco de lo que pasó hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre la ministra Lenia Batres y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Bueno, la ministra Lenia Batres le pidió este jueves a la ministra Norma Piña que no limite su libertad de expresión. Esto después de que la presidenta de la Suprema Corte le solicitó no utilizar la palabra absurdo durante un debate sobre el número de votos que se requieren para una mayoría calificada que pueda avalar o echar abajo una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. Lenia Batres manifestó: yo lo que creo es que si ya se resolvió,
porque eso no sé si se vuelva a votar, sería un poco absurdo porque ya llevamos varias sesiones de sala y emitiendo resoluciones. Si ya se resolvió eso, tendríamos que votar coherentemente esta otra parte y asumir si la regla es el funcionamiento con base en la integración de 11 ministros, pues asumir que no corresponde una mayoría calificada de 8. Pues asumir que nos corresponde una mayoría calificada de 8. Bueno, en su siguiente intervención, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, le pidió a la ministra Lenia Batres no usar adjetivos como absurdo en el Pleno, porque esto podría ofender a otros ministros. Más adelante, la ministra Lenia Batres manifestó: no sé bajo qué regla usted me pueda reconvenir o no a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y tendríamos que ponernos de acuerdo en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa. Bueno, y después de estos intercambios continuaron pues con declaraciones. Incluso el ministro Luis María Aguilar Morales intervino y les dijo: al calificar de absurdo o cualquier otro calificativo lo que presentamos o decimos, no es solo calificar lo que decimos, sino también a la personal. Por eso a mí sí me parece ofensivo. Esas son parte de las declaraciones que se dieron hoy desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero vamos a mostrarles este fragmento, Dul. Sí, porque cada quien, de acuerdo con su ideología, interpreta que la ministra Norma Piña tuvo la razón y otros le dan la razón a la ministra Lenia Batres. Por eso mejor escuchemos los 5 minutos y decídanlo ustedes. Vuelvo a explicar mi punto. Yo lo que creo es que si ya se resolvió, porque eso no sé si se vuelva a votar, sería un poco absurdo, porque ya llevamos varias sesiones de sala funcionando y emitiendo resoluciones. Yo repito, si ya se resolvió eso, tendríamos que votar coherentemente esta otra parte y asumir si la regla es el funcionamiento con base en la integración de 11 ministros, pues asumir que nos corresponde una mayoría calificada de 8 y nos corresponde al mismo tiempo pues un funcionamiento del Pleno de 11, que también lo venimos asumiendo. Es decir, hay, como planteó en su momento el ministro Pardo, pues teníamos que haber votado las 3 cosas al mismo tiempo. La ministra Lenia dijo que era absurdo. Y eso sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno, que los que hubieran votado porque siguieran existiendo las salas, ahora sostendrían que fueran 6 votos. Eso es lo que en pocas palabras comento. Que usted sigue que si ya habíamos decidido lo de las salas, eso nos llevaba a una interpretación de que tendríamos que seguir como pleno funcionando 11 ministros con 8 votos, al margen que ella votó en contra de que siguieran funcionando las salas, como lo hice también yo y como lo hizo el ministro Alfredo Gutiérrez. Yo nada más por alusiones, si quisiera comentar, porque me parece que es importante, que no sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros. Entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos, que usted nos contenga respecto de las palabras que utilicemos, respecto de nuestra argumentación. Yo insistiría en que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero, que una parte sí adoptemos un método interpretativo y en otra parte no, cuando se trata de la misma reforma constitucional. La facultad que tengo para comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en ese pleno. Yo, como rectora de la discusión, sí, y si así lo considero,
por los integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes de llevar una sesión sin ofendernos o sin... No hay ofensas, ¿Me ministra. permite, por favor? O sin expresar calificativos. Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, usted puede seguirse expresando como quiera. Respetuosamente siempre, ministra. No siempre ha sido así. El calificar de absurdo o de otro tipo de calificativo lo que presentamos o lo que decimos no es solo calificar lo que decimos, es calificar a la persona que lo dice. De tal manera que a mí sí me parece de alguna manera ofensivo. No voy a aceptar ninguna limitación a mi libertad de expresión, ni a ninguna valoración que haga yo respecto de los criterios que se ponen aquí a discusión. Sí lo comento y espero que nadie se sienta ofendido. En realidad, la mayor ofensa que se puede tener, no solo a mi persona o a cualquiera de las personas que estamos aquí, que en realidad siempre va a ser contingente porque va cambiando la integración de del propio pleno de esta Suprema Corte, pero en realidad lo que deberíamos nosotros cuidar pues es no ofender la constitucionalidad de nuestros actos. Sí la exhorto a usted a que respete mis expresiones, ministra presidenta. Muchas gracias. Yo las respeto, pero también tengo que establecer, como lo dice el artículo, que entre los miembros del Pleno se sigue el debido respeto. Bien, pues justamente ya fue público desencuentro, diferencias entre ministros, pero aquí el punto es que en esta sesión estaban tratando de definir cuál es la mayoría del Pleno de la Corte, así como se sabe cómo puede alcanzarse la mayoría calificada en el Senado, que tanto llamó la atención este voto de Yunes, o la mayoría calificada en diputados. Bien, pues también acá en el Pleno de la Corte tienen que tener mayoría, son 11 ministros y hasta donde se sabía era la mayoría de 8 ministros. Pero acuérdense que en noviembre el ministro Luis María Aguilar, el que sí se sintió ofendido por este calificativo de la ministra Lenia Batres, se retira y va a quedar una vacante. Entonces la modificación de este bloque, digámoslo, de derecha, y este bloque disidente afín a la Cuarta Transformación va a modificarse, y entonces por eso estaban definiendo si la mayoría es de 8 o de 6. Dicho lo cual, Mon, espero no te sientas ofendida, pero vamos con la siguiente nota. Y no, está bien. Es de seguimiento porque el día de ayer les dábamos cuenta que se aprobó en el Senado poner, pues básicamente que la inflación no se coma el salario de las personas, el salario mínimo que se aumenta cada año en diciembre. Por cierto, ya viene en un par de semanas más este aumento. Y lo que faltaba, al ser una reforma constitucional, es que se aprobara en varios estados, en al menos 17, como ocurrió, por ejemplo, con la reforma Poder Judicial. Pues también van rapidito y ya se aprobó en el Congreso de aquí, de la Ciudad de México, en el Congreso de Baja California, en el de Tamaulipas y en el de Sinaloa, y seguramente a lo largo de las siguientes horas se alcanzará el número requerido, 17 congresos, para que usted como trabajador, si es que está en el sector formal, pues tenga un salario no menor al nivel de inflación que se aumentó en los últimos años por el tema de la COVID-19, algo mundial, y también por la incertidumbre en torno a la invasión de Rusia en Ucrania, y luego este tema de reavivar el genocidio de Israel en la Franja de Gaza, que precisamente esta semana se cumplió ya un año, Mon. Así es, pues ya está esta información que, como bien dices, va pues de actualización, algo que ya les planteamos desde ayer, y también algo que ocurrió hoy en Michoacán, en el Congreso local, es que se aprobó la despenalización del aborto con 27 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Con esto, Michoacán se convierte en la entidad número 15 del país en acatar lo que ya dictó desde el 2021 la Suprema Corte. ¿Qué es lo que planteó? Que
el derecho a acceder a la interrupción del embarazo tras 12 semanas de gestación, es decir, en ese lapso, sin que haya algún tipo de repercusión. Aquí, Dulce, me gustaría destacar una de las intervenciones, nada más para comentarlo, de una legisladora panista. Ella ya se ha pronunciado como feminista, pero votó en contra de la interrupción legal del embarazo porque dijo que esto iría en contra de los derechos de las mujeres porque no las empoderaría. Bueno, después de esto, la morenista Fabiola Alanís Mano se posicionó en contra de esta postura y le insistió a sus pares pues que votaran a favor de la despenalización para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. Hay que recordar, Dulce, que la exigencia de las colectivas, de los grupos de mujeres que impulsan desde hace años el que se reconozca la interrupción legal del embarazo, pues es que no nada más se trata de dejarlo ya establecido en las leyes, sino pues que también viene toda esta parte de reformar, por ejemplo, las leyes de salud locales para que se precise tal cual el derecho a la interrupción legal del embarazo, que se reconozca eso como un derecho y que también se cuente en cada estado con recursos humanos, económicos, técnicos, todo el material suficiente allá en los centros de salud, y eso acompañado pues de educación sexual, laica, libre de tabús y también pues información, ¿no? Para todas y todos los habitantes de estos estados donde ya se ha aprobado, que quede claro que es un derecho y se puede asistir a estos centros de salud pues a ejercerlo. Sí, justo el día de hoy Michoacán se suma a la lista, ya son 15 de 32 entidades, y ahorita que estábamos hablando de la Suprema Corte, pues justamente no es de gratis que los congresos estén aprobando o votando al menos este tema de despenalización, sino fue a partir de que la Suprema Corte les ordenó esto como congresos. Apenas el viernes pasado ocurrió lo mismo en Jalisco y ahora en Michoacán. Y antes de pasar a la siguiente nota, tenemos muy descuidado el chat. Carlos Barrera nos define como tal que es absurdo, adjetivo contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido, usado también como sustantivo, similar, disparatado, esa palabra me gusta mucho, un disparate, descabellado también es una gran palabra, delirante, demencial, irracional, y pues el ministro Luis María Aguilar decía que no solo estaba diciéndole disparatado, descabellado, delirante a la situación, sino a la persona que lo había dicho, o sea él. Oye, Deli, también ahorita que dices del chat, veo el comentario de César Bárcenas. Él nos dice, regresando a la cuestión del Poder Judicial, del paro de labores, que como les comentamos se extendió hasta el día de mañana, 11 de octubre, César nos comenta, yo tengo un caso que por sus huelgas y paros prescribió, me imagino que en el Poder Judicial, no sé, César, si nos puedes contar por acá en el chat, para saber si es por este paro del Poder Judicial. Y pues sí, no hemos mandado saludos acá a quienes se quedaron desde el inicio de la transmisión, quienes nos están dejando sus likes, sus comentarios, y que también nos han mandado varias definiciones de lo que es absurdo. Descabellado me quedo. Sí, ese fue el que más te gustó, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno que César Bárcena le ponga rostro precisamente a la ciudadanía afectada por el hecho de que trabajadores del Poder Judicial lleven más de un mes en paro, y le agrega aquí más abajo César Bárcenas, pónganse a trabajar, ministros corruptos. Bueno, ministros sí ya retomaron el trabajo, su paro duró una semana, más bien sería los trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal que siguen en paro. Pues sí, Dula, ahí están estos dos casos. Bueno, es lo que nos comenta César y también lo que escuchamos de parte de las trabajadoras del Poder Judicial, pues son versiones ahora sí que desde distintos ángulos, desde el Senado, las trabajadoras y lo que nos cuentan acá, César. Buenísimo. Pues, Mon, vamos ya con la última nota de Al Hilo.
Les decíamos al inicio de este espacio que ocurrió un accidente en la refinería de Deer Park, allá en Texas. Acuérdense que aquí en México tenemos todo un sistema de refinería y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador compró una más allá en Texas como parte de esta política de soberanía energética. Sin embargo, no es la primera vez que pues lugares, sedes de Petróleos Mexicanos reportan accidentes que terminan ya sea afectando a fauna marina, si es en los océanos, o incluso provocando fallecimientos de trabajadores, y esta vez no fue la excepción. Petróleos Mexicanos informó a través de un comunicado esta noche que se reportó una fuga de gas ácido en una de las unidades de proceso de esta refinería allá en Texas y adquirida durante el gobierno anterior. En este comunicado se asegura lo siguiente: se tiene conocimiento de 5 trabajadores afectados que están siendo atendidos y por confirmar, todavía hay que confirmar, el fallecimiento de 2 personas más. Así lo reportó esta noche Petróleos Mexicanos. Hasta el momento, agregó, no se registra afectación a la comunidad más allá de dentro de esta refinería. Insisto, plataformas petroleras y refinerías de Pemex han reportado previamente incidentes, entre ellos, y que fue incluso nota internacional hace un par de años, la explosión e incendio de una plataforma en aguas marinas frente a Campeche que pues terminó afectando a la fauna marina. En abril de este año, 2024, también 2 trabajadores murieron a consecuencia de otro incendio en otra plataforma también de Campeche. Recuerdan que Campeche pues, es una de las entidades más petroleras de la nación. Así es, Dul. Y también les tenemos información sobre esto que comentas de... lo tenía acá abierto, pero la parte de la Cancillería. De Relaciones Exteriores, sí. Aquí está, es información que nos mandan desde producción. Aviso importante, Relaciones Exteriores. Tras el lamentable incidente registrado esta tarde en la planta de Pemex en Deer Park, Texas, porque fue alrededor de las 4 de la tarde, ya se comunicó y se confirmó después, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que la cónsul general, María Elena Orantes, se contactó de inmediato con funcionarios de la refinería y autoridades locales para brindar el apoyo necesario. La Cancillería informa que hasta el momento no hay confirmación de la identidad ni la nacionalidad de los afectados, ojo ahí, y la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del consulado se mantendrá atenta para cualquier necesidad. Eso fue lo que informó apenas a las 8:25 tiempo de aquí. Así es, Dul, pues es la información más reciente sobre este incidente que reportamos que reportaron ahí en la planta de Pemex. A ver cómo se desarrolla esta información a lo largo de hoy y de mañana, Dul. Y ya estamos casi llegando al final, pero antes quería, Dul, invitarles, no nada más a César, sino regresando al tema del Poder Judicial para ya pasar a lo del cierre, que nos cuenten a través del correo de acá de Sin Embargo, pues sobre estos casos que se retrasaron a raíz del paro, para poder saber un poco más. También alguien nos comentó que tiene un caso que ha estado frenado desde el 2007. Nada más que ya perdí acá en el chat. ¿Quién nos comentó eso? Dante Pedraza. En relación a la justicia rápida, tengo un caso desde el 2007 que no han podido resolver ni a favor ni en contra. Ya urge un cambio de jueces. Eso fue lo que comentó Dante, más lo que nos comentó César. Entonces, pues les dejo acá en el chat el correo para que nos puedan escribir. ¿Lo puedes decir para que puedan anotarle? Sí. Contacto, sin embargo, @gmail.com. Ese es el correo donde nos pueden contar. Ahí está en pantalla. Ah, sí, mira, gracias Luis. Sí, para que nos puedan contar qué pasó con este retraso, cómo les afectó el paro, y también pues César, que nos dice desde 2007 no ha avanzado la denuncia que hizo, por lo que entiendo, a raíz de lo que ha decidido jueces. Entonces vamos a leerles ahí con mucha atención. Les repito, contacto, sin embargo, @gmail.com. Y quería dar ese anuncio antes de pasar ahora sí al cierre. Sí. Sí, ¿verdad? Vamos ahora sí con una historia que dejó el paso del huracán Milton. Vamos al cierre con esta información. La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, localizó este jueves 10 de octubre una embarcación el que fue reportada como desaparecida después del paso del huracán
Milton. De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se registró a 116 millas náuticas, que son 214 kilómetros, al noroeste de Progreso, y a 60 millas náuticas, 111 kilómetros, al norte del río Lagartos, en el estado de Yucatán, donde uno de los tripulantes se encontraba con vida. Ahí estamos viendo el video que compartió la CEMAR sobre, del momento en el que localizan la embarcación. ¿Qué es lo que informó la CEMAR? Bueno, que el sistema de búsqueda y rescate ha visto una persona a bordo del casco de una tercera embarcación que se encontraba a la deriva por el huracán Milton. Y anunció también que su personal se desplazó a esa ubicación para rescatar al tripulante. Estamos viendo, está impresionante. Sí, Mon, es que al mar hay que apreciarlo, pero también tenerle mucho respeto, porque la inmensidad del mar, ya a mar adentro, pues imagínate la desesperación e incertidumbre que pudo haber sentido esta persona, porque el barco está totalmente volteado. El momento en que pasó el ojo del huracán, cuando él estaba, pues solo él podría describirlo, y pues justo está ahí sentado a la deriva. Sí, y pues como están viendo las imágenes, en ese momento la embarcación ya estaba volteada en medio del mar, pero está con vida este hombre. Las autoridades todavía no reportan el estado de salud, y también antes la Marina había reportado el hallazgo de 4 pescadores que se encontraban en la embarcación. Ellos fueron identificados como Alfredo Cámara, Luis Javier Velázquez, Ángel Martínez y Pedro Luis Hernández. Más tarde, estos pescadores fueron valorados por personal médico, pero pues sí llamó mucho la atención el caso de este otro pescador encontrado en el mar el día de hoy en Yucatán. Qué bueno que fueron encontrados estos pescadores. Estaban haciendo su trabajo, no estaban de vacaciones, porque vi comentarios de personas que decían, ¿por qué están a mero mar abierto si sabían del huracán? Bueno, hay que recordar que este huracán, al igual que Otis, cambió de intensidad de pocas horas, y por eso hubo menos tiempo para que la población se preparara para la llegada y se previera de ello, incluyendo los pescadores que salen días antes de que como tal las autoridades y Conagua particularmente dieran a conocer la intensidad. Pues Mon, ya son 9:35, gracias por habernos acompañado, también a ti por tu presencia, por tu compañía, y pues ahora sí estuvimos juntas todo el día, allá en el Senado. Esperando que nos dejaran pasar, y ya después... me alucinas. No, Dul, ¿cómo crees? Ya nos estamos acostumbrando, porque nos vamos a ver más tiempo. Está muy bien, no es queja. No es queja. Y pues yo creo que también acá en el chat lo aprueban, porque nos están diciendo que muy bien. Iván nos dice que mañana no nos va a poder ver, pero yo le recuerdo a él y a todas y todos los demás que después subimos los recortes de este programa, y ahí pueden verlo otra vez, o completo, o el reportaje que les preparemos. Pueden ahí verlo con más calma. Pues justo hablando del Senado, y con esto nos despedimos, gracias por haber estado con nosotros. Nuestra compañera Heréndira le puso zoom en gente así a un caso pues más de violencia de género, pero llama la atención que si le puede pasar esto a una senadora, ¿qué podemos esperar nosotras como mexicanas ciudadanas? Andrea Chávez, senadora de Chihuahua por Morena, anunció que sí emprenderá acciones legales bajo el amparo de la ya conocida Ley Olimpia en contra del monero Antonio Garchi, que andaba llorando hoy en Twitter, quien en días pasados difundió una imagen creada con ayuda de inteligencia artificial en la que se podía ver el rostro de la legisladora sobre el cuerpo semidesnudo de otra persona, una clara violencia de género que ya cuando escuchó que lo iban a denunciar se puso a chillar. Con eso los dejamos. Gracias a Ilse García en producción, a Ana Méndez en diseño, a Luis Mata en operaciones, sobre todo a ti. Gracias también a ti, Dul. Nos vemos mañana aquí en Dos con Todo. No se lo pierdan y vean aquí gente así. Descanse. Ay, siempre hay gente así, de misógina
Hola, yo soy Erendira Quintero y hoy vamos a platicar de la denuncia que ha interpuesto la senadora Andrea Chávez de Morena en contra del monero Antonio Garcí Nieto, quien compartió una imagen donde se utiliza el rostro de la legisladora sobre el cuerpo semidesnudo de otras mujeres con ayuda de inteligencia artificial. El ataque sexualizado del monero contra la senadora ha reabierto el debate sobre los límites del derecho a la libertad, pues mientras él se dice acosado, intimidado y censurado por la dictadura, la legisladora ya ha anunciado que procederá legalmente bajo el amparo de la Ley Olimpia. La Ley Olimpia establece que la violencia digital es toda aquella que exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. La senadora Chávez denunció esta semana cómo desde hace meses distintos colaboradores del diario El Financiero la han atacado e incluso han fabricado con inteligencia artificial imágenes eróticas con su rostro, algo penado con severidad por la Ley Olimpia. Hace tan solo unos días, Antonio Garcí Nieto, colaborador de este mismo medio, creaba con inteligencia artificial y difundía en sus redes una imagen de contenido erótico utilizando mi rostro en el cuerpo semidesnudo de otra persona para atacar mi intimidad y mi privacidad. Esto es un delito tipificado en la Ley Olimpia, por el que personajes como Diego N. hoy se encuentran en prisión. Por su parte, el diario tuvo que salir a respaldar a la legisladora y a condenar la difusión de la fotografía trucada. A través de su apartado confidencial, el medio aseguró que la senadora Chávez debe tener certeza de que en El Financiero encontrará un espacio en el que recibirá un trato digno e imparcial independientemente de diferencias en ideas políticas. Aunque en un principio la senadora dijo que no procedería legalmente en contra de Garcí Nieto, posteriormente decidió hacerlo al amparo de la Ley Olimpia, que contempla sanciones de 3 a 6 años de prisión para quienes incurran en las agresiones previstas y multas que van de los 500 a 1,000 unidades de medida y actualización, cuyo valor diario en este 2024 es de 108.57 pesos. Andrea Chávez subió un video en el que expuso que tras una profunda reflexión determinó atender la exigencia de miles de mujeres que le solicitaron denunciar por la vía legal la agresión de Antonio Garcí Nieto contra su intimidad. Esta decisión no la tomo solo yo, la tomamos todas, expresó. Como saben, ayer manifesté mi decisión de no denunciar por la vía judicial a este personaje. Sin embargo, tras conversar con muchas compañeras, escuchando la preocupación y la exigencia mayoritaria de hombres y mujeres de buena voluntad que consideran importante sentar un precedente jurídico para que esto no vuelva a ocurrir, he decidido reconsiderar mi decisión y denunciar por la vía legal a este violento personaje. Lo cierto es que distintos periodistas han establecido en redes que la libertad de expresión no puede estar por encima de las leyes que prevén y castigan la violencia de género. El propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, condenó el hecho e indicó que procederá el área jurídica de la Cámara Alta. De igual manera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció en contra de lo ocurrido y exhortó durante la mañanera del pueblo a no caer en la denigración a la mujer. Primero, mi solidaridad con Andrea Chávez, la senadora. Por supuesto hay libertad de expresión y no se trata de censuras, ni mucho menos. Pero hay una parte que de este cartón que salió que es denigrante hacia una mujer. Y más allá, entiendo que ella va a poner una demanda, que decidió hacerlo, está ella en su derecho, pero en todo caso es un llamado. Nadie pide que estén de acuerdo con lo que uno dice, con lo que uno opina, con las posiciones, para eso vivimos en una democracia. Pero hay una parte que es particularmente contra las mujeres, en donde se usa un machismo tremendo. Entonces, un llamado a que se eleve
es el nivel y que no se caiga en esta denigración a una mujer. La propia activista Olimpia Coral Melo, quien, después de ser víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, se ha dedicado a promover proyectos que regulan la violencia digital en los congresos estatales, también condenó los hechos. Solo paso a recordar que la ley Olimpia reconoce a quien difunda o produzca imágenes íntimas sexuales sin consentimiento y también cuenta el uso de la inteligencia artificial, escribió la activista en su cuenta de X. Yo soy Erendira Quintero y nos vemos en la próxima entrega de Gente Así, obvio, por Sin embargo al aire.